Buenas noches a todos. Iniciamos este día, miércoles 10 de agosto del 2022, la clase de Leyes Procesales de Familia. Dos reuniones, dice Delmi, que verifican. No sé si a ustedes así les parece. Solo es una. Me parece a mí que hay una reunión y es la que yo he compartido. ¿Me pueden corroborar eso, por favor? Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas Buenas noches, noches. Nick. ¿Sí? Les aparece dos aulas virtuales. A mí solamente una veo, no. Hola, Solo la suya me aparece a mí, Lick. No sé a muchas los demás gracias. compañeros. Muchas gracias, Priscila. Ok, bueno. La última clase estábamos hablando sobre el link, dice que estaba pidiendo dos, manden el correo. Permítame que quiero corroborar con estas. Portillo. Jennifer Ayala. Maravilla Hernández. Permítame, solo que dicen que no les llega. Mire, si vamos a estar así con el link y todo, no vamos a iniciar la clase. Yo entiendo que todos tendrían que estar acá. Veo que estoy mandando y mandando y todo, le estoy mandando el link. Yo entiendo que todos tendrían que venir a clase, ¿verdad? Nunca termino. Muchas gracias por compartirlo, Jennifer. Buenas noches, licenciado. Lo que Buenas pasa es noches. que sale dos llamadas y solo se logra ver la llamada que ha iniciado otro compañero menos la suya. De verdad, ¿quién ha iniciado eso? Para poderle decir que lo quite, por favor. Si me avisan y así decirle que lo quite. Aquí dice que una compañera que se llama Rivas Lobato. A mí me sale Rivas Lobato, licenciado. Ok, Cristina Isabel. vamos a ver entonces. Quiero ver. No, compañero, yo aquí estoy ya en la reunión que inició el compañero, el
Por favor, solamente uno tiene que ser. Inclúyanse a la clase, ¿verdad? Que corresponde a la mía. No estén haciendo otras conexiones de unirse. Por favor. Bueno. Bien raro, licenciado, porque en el caso mío, yo me di unirse en la reunión que usted enlazó, entonces, y de ahí me parecía que yo la había iniciado y todos los compañeros uniéndose en la mía. Qué raro. Porque ese es el problema. Bueno, ya ahí aparece el link que Isaac Aguilera lo está compartiendo. Muchas gracias. Bueno. Para iniciar lo de la clase, para no estar perdiendo tiempo, ya ven que el tiempo es oro, sobre todo en este semestre, que hay mucho que hablar sobre los temas de familia, ¿verdad? Por favor, si hay algo que no les ha quedado claro de lo último que hablamos, sino que hay incógnitas, hay muchas preguntas, ¿verdad? Háganlas, sobre todo porque yo voy hablando y voy tratando la manera de evacuar. Por ahí me dijeron uno de los compañeros que voy muy rápido, pues sí, pero voy rápido porque no me van diciendo si hay preguntas, no me van diciendo más nada. Yo tratando la manera de evacuarlo y también de ir poniendo los ejemplos, ¿verdad? Esto es para que interactuemos en clase. No puedo estarme aquí esperando porque si no, no voy a culminar, ¿verdad? Y sobre todo que dentro de 2 semanas vamos a hacer el examen, ¿verdad? Entonces, tómenlo en cuenta eso, por favor. Bueno, no sé si hay preguntas con lo último que hemos hablado. No sé si hay preguntas con respecto a eso. ¿Me escuchan a todo esto? Buenas noches, licenciado. Sí, se le escucha. Ok, no hay preguntas. Si no hay preguntas, inicio con lo... Y ven la diapositiva, por favor. Dígame si ven la diapositiva. Y me ayudan ahí. Y me ayudan... Inquisitivo. ¿Perdón? Sí, se mira, principio inquisitivo. Ok, me ayudan con los compañeros porque si les estoy dando link para entrar y todo, ¿verdad? Ya veo que se compartió la entrada y todavía siguen, ¿verdad? Porque ya estamos atrasándonos, ya faltan 8 minutos para las 7 y seguimos con lo mismo, ¿verdad? Entonces, por favor, sobre eso, ¿verdad? Bueno. Hola, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Dígame. Dice que todavía está activa la otra llamada. Yo trato de enlazar mi celular y la computadora porque a veces tengo problemas con el audio o con el micrófono, pero en la computadora sí estoy enlazado con usted y en el celular me ha enlazado con lo de la compañera Lobato, ¿verdad? Ok, mire, señorita Rivas Lobato, Cristina, hágame un favor, sálgase de la clase y posteriormente entre para que se cierre la clase, la que se ha abierto con su nombre, por favor. Le he pedido en favor para que no haya confusión en los demás compañeros. Vaya, ahorita, licenciado. Por favor, gracias. Vaya. Bueno, entonces, como habíamos hablado la última clase, permítame. Permítame que me parece un montón de mensajes. Bueno, la última clase habíamos hablado, según ven ustedes en la diapositiva,
con respecto al principio, los principios procesales de familia. Habíamos hablado que hay principios procesales, hay principios de procedimiento. Había hablado también que en lo que concierne a los autores que hablan con respecto a estos principios que van o que se vienen establecidos en la Constitución, desarrollados en leyes secundarias, ¿verdad? Entonces, sobre eso, debo de decirles que los principios nos dan unas pautas necesarias a efectos de saber conducir las actividades tanto en las partes como del juzgador durante el desenvolvimiento, ¿verdad? O sustanciación del proceso. Todo ello está encaminado, ¿verdad?, a demostrar que existen mecanismos idóneos que pueden permitir una mejor y expedita administración de justicia, ¿sí? Estos siempre que se haga un uso racional y adecuado de las formas de las formas del procedimiento, ¿verdad? O procedimentales que se pueden establecer. Digamos que muestran una aparente, ¿verdad?, de esta finalidad que de alguna simple denominación al incluir pues, los principios de concentración, digamos, que están en las leyes, ¿verdad? Concentración, celeridad, preclusión, publicidad, buena fe, lealtad procesal, que son principios propios, ¿verdad?, que se establecen en cada ley secundarias. En el caso de familia, ya les había dicho que se establece más que todo en el artículo 3 de la Ley Procesal de Familia. Todo esto cobra relevancia por el hecho que no puede considerarse como válido únicamente el que haya una impartición de justicia y por ende, ¿verdad?, ulteriormente una resolución judicial, ¿verdad?, la satisfacción, por decirlo así, de la pretensión. Esto, pues, para parafrasear a Jaime Guas, supone además que la queja social sea tratada, digamos, en tiempo y a tiempo, pues de lo contrario, el ideal de justicia sería per se inalcanzable, perdón, por sí mismo, pues, inalcanzable, ¿verdad? El procedimiento, entonces, sin llegar a las formas, por las formas, es importante direccionarlo, de modo que, por un lado, excluya cualquier intento hegemónico del mismo, propio del siglo XIX, pues, pero por el otro dote proceso de en sí de una estructura idónea. Por eso las leyes los establece, los tiene ahí, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hablábamos también del principio de dispositivo y el principio de el inquisitivo? Espérenme que veo que todavía hay problemas para conectarse. Me parece. Sí, licenciado, varios hemos tenido esos problemas. Aún se está dando. Pero ya, por lo visto, ya la compañera ya no le veo nada. No sé en qué lo puedo arreglar, porque, ¿verdad?, si me ayudan a estarles compartiendo por el link, por favor, porque si no, ¿verdad?, estoy en una cosa y otra y no les puedo estar dando clase. Por favor, si me ayudan ahí a compartir el link respectivo. Por favor. Sí, el problema, licenciado, es que todos estaban dos llamadas, entonces no sé quién inició la llamada y ahí fue la confusión. Sí, pero ya salió la compañera, ¿verdad? Ya se arregla. Mándenme el link, por favor, porque si estoy poniéndome así, me están mandando mensajes, me invaden mensajes y la computadora se me frisa. O sea, no puedo hacer nada, ¿verdad? Y no sé si realmente me están viendo las diapositivas. Por favor, para continuar con la clase. ¿Logran ver la diapositiva, todo esto? Sí, licenciado, la vemos perfecto. Ok. Sí, se ve. Ok. Bueno, como les digo, compártanmele, por favor, ¿verdad? Ahí a los compañeros, porque de lo contrario está difícil que yo esté pendiente de cada uno y estarles mandando para que se logren entrar, por favor. Bueno, volviendo al tema, ¿verdad? Habíamos hablado sobre esos
sobre esos principios, ¿verdad? Procedimiento y principios del proceso, ¿verdad? Ahora bien, el principio dispositivo, como le decía, hay varios en las cuales se puede dar. Para empezar a hablar o a desarrollar, debo decirle que hay varios principios, como el de economía, celeridad, concentración, tal cual ustedes lo ven ahí en la diapositiva, ¿verdad? Vamos a ir hablando sobre todo el de oralidad. Permítame que todavía dice que no escuchan nada los compañeros. Bueno. Pensar con respecto en el pleno siglo XXI del proceso, que sigue siendo una herramienta heterocompositiva que permite ponerle fin a los distintos litigios que suscitan, ¿verdad?, en la sociedad, que justaponen, de alguna manera, por decirlo así, necesariamente la idea de que el modo por el cual aquel se desenvuelve y no resulta ser menos importante de todo, ¿verdad? El sistema procesal rígido por la oralidad no es puro y no podría ser, digamos, en ningún sistema del mundo, dado que resulta necesariamente siempre dejar constancia por escrito de muchas actuaciones. O sea, digo esto porque en materia de familia, siempre allá desde que nació en 1994, se trató la manera de poner la oralidad, suponerlo de la escritura, que antes lo decía el Código Civil, ¿verdad? Que era lo que estaba estableciendo para ello. No obstante, es de manera mixta, porque también allá, pues si ustedes van a ver los artículos 30 y 31 de la Ley Procesal de Familia, habla también de que debe de haber una constancia, ¿verdad?, de todo lo actuado por parte de el juzgado, ¿verdad?, todo lo que se hace, ¿verdad? Ahora bien, el sistema americano, ¿verdad?, por qué no decirlo de esa forma, ¿verdad?, tiene una tradición oral que data de hace, digamos, más de 100 años. En Puerto Rico y Argentina, en la región, incluso, pues, son los países que desde antaño han sido regidos por el mismo, es decir, por el principio de oralidad. Y sobre esto que hemos hablado, pues inicia con gran influencia a través de su código, el cual data de 1950 y redactado, pues, de esa forma, pues, que dado que inspiró a otras provincias del Estado la instauración, ¿verdad?, del denominado proceso civil oral en aquella nación, como es en este caso de Argentina. Permítame que creo que Montano, por favor, apaguen los micrófonos que se me cruzan también hasta eso. Álvarez Pérez también. Por favor, puede cerrar López Muñoz. Veo que varios están innecesariamente abriendo los micrófonos. Tomasino Espinosa es otro. Si de ser así, vamos a estar que no vamos a continuar con la clase. O sea, hay muchos distractores, sobre todo. ¿Me logran escuchar? Sí, Lex, se silenció por un momento. Sí, ahorita. Sí, licenciada. Ajá, es que eso veo que los micrófonos se ponen y de repente se me cierra a mí. Por favor, porque si no vamos a estar en esa misma situación, ¿verdad? De no continuar con la clase. Dígame, Yelena Pérez. Buenas noches, licenciado y compañeros. Fíjese que quería decirle algo sobre el equipo de trabajo. Ajá. No nos ha otorgado número. Sí, y ya le escribió la sublíder a su team personal. Ya les contesté, ¿verdad? ¿Ya contestó? Sí, ya contesté.
Por favor, estas cosas ya les he dicho que hay una cuestión de consulta en Moodle que ustedes perfectamente tienen que estar, porque todo allá se va a estar haciendo, ¿verdad? Tampoco se A mí no me estén... sale esa aplicación, licenciado. La aplicación es de la universidad. Está en la página de la Sí, pero no universidad. me No es- aparece a mí el foro. ahí sí no le podría decir. Me parecen todos conectados. Ahí tendría que mandar con la universidad y explicarles por eso, porque a mí todos corroboré para ver si se pueden entrar y sí aparecen, ¿verdad? Así que Disculpe, Ok, voy a licenciado, corroborar le voy a entonces. ayudar a la compañera. verifiquen eso, por favor. Compañera, es el aula Ok, virtual a la licenciado. cual él se refiere. Sí, yo sé que es el aula virtual. Lo que pasa es que cuando entro no me aparece. Ok, muchas gracias, Damaris Cruz, por su ayuda. Gracias. Bueno, bajando y siguiendo con lo mismo de la clase, ¿verdad? Hasta este momento lo que hemos hablado, hay preguntas en este momento para darle continuidad. ¿Sí? Lick, buenas noches. Buenas noches. Lick, fíjese que yo no tengo grupo, Lick. Pues tiene que hacerlo, tiene que preguntar a los compañeros. Les dije que el grupo 7, ¿verdad? Compuesto, incluso se los estuve diciendo, ¿verdad? Que eran los alumnos, ¿verdad? Paz, Carlos Paz, Verónica Cibrián, David Jiménez, Silvia Mejía, Elsie Castillo, que solo son 5, ahí perfectamente podrían hacerlo. Estas cuestiones ustedes las tienen que resolver, no es que yo voy a estarles haciendo y poniendo grupo, ¿verdad? Eso es la intención. O sea, si estamos en esa misma situación, no voy a estar ni dando clases a la gente que está ya preparado en eso y vamos a estar solventando otras cuestiones que venimos ya de más. En esta es la cuarta clase, ¿verdad? Entonces yo les pediría en favor y les he puesto también un foro de consulta para que ya yo de alguna manera les pueda auxiliar, pero no esperen las clases para estar haciendo todo esto, porque si no, entonces de nada sirve. Se me van a ir la hora y media en estarles diciendo todo esto, cuando perfectamente podemos hacerlo por mensajería, ¿verdad? En cuestiones así como que no aparece en la plataforma, como Yelena Pérez dice que no les aparece en la plataforma, ¿verdad? Yo ya revisé de todos los compañeros si me aparece y en efecto sí. De la primera y segunda clase les dije que revisaran y mandaran un correo electrónico a las autoridades. ¿Para qué? Para que puedan perfectamente ingresar, ¿verdad? Porque esa ya no es cuestión mía, ¿verdad? A mí me parece, pero en su cuenta yo no me puedo meter para ver cómo le soluciono. Difícilmente lo voy a poder hacer. Entonces, por esa razón les digo y les he pedido en favor que manden un correo, ¿verdad? Disculpe, licenciado, compañero, si usted no tiene grupo, a nosotros nos falta un integrante. Si gusta, escríbame. Ok, muchas gracias, Damaris Cruz, por estar pendiente y decirlo en esa cosa. Entonces, perdón, y decirlo aquí, perdón. Ahí está el compañero que también quería unirse al grupo, pues ahí está Damaris Cruz que se está auxiliando pues para poder ayudar al compañero. Compañero, si no me equivoco, es Rubén Amaya. Sí, Lick, ahorita le voy a escribir a ella. Ay, muchas gracias, compañera. Ok. Bueno. Y también a usted, muchas gracias, Lick. Ok. Bueno, hay preguntas hasta este momento. Adrián Stanley Aparicio. Lick. ¿Ah? No le escucho a Adrián Aparicio. Escucha, Lick. Adrián Aparicio. Escucha. Bueno, ahorita le escucho. Dígame, Adrián Aparicio. ¿Podría brindar un ejemplo, Lick, de principio de oralidad? El principio de oralidad, como les estoy explicando, es
todo el procedimiento. Se da en las audiencias específicamente, audiencia preliminar, audiencia de sentencia, ¿verdad? Escucha de niños, ¿verdad? Ese es el punto. La oralidad es que se da, ¿verdad? Aquella inmediación entre el juez y las partes. Ya no es la escrituralidad, es decir, que usted me va a presentar un escrito al tribunal y el juez en su despacho, ¿verdad? Él lo va a resolver sin estar mediando. Este principio de oralidad se une con el principio de inmediación, ¿verdad? Y es esa las que vamos a ir viendo. Aquí estoy hablando de la oralidad que pues obviamente está en el proceso de la ley procesal de familia, pero sin embargo no se da en todo el proceso, sino que es mixto. Cuando hablo de mixto es que también hay escrituras, porque por ejemplo la demanda se presenta en escrito o solicitud, ¿verdad? Incluso a pesar que la ley contra la violencia intrafamiliar, vamos a ver más adelante esto, pero que también se puede poner las denuncias de manera escrita y de manera verbal, también perfectamente se da, pero el principio de oralidad es eso, el hecho de que el juez, ¿verdad?, esté presente en todas las actuaciones de las partes, ¿verdad? Obviamente, en esa, digamos, mediación, ¿verdad? Eso que llegue, ¿verdad? El juez con las partes pueda haber lenguaje no solamente escrito, ¿verdad? Sino que el lenguaje verbal, perdón, sino que también el lenguaje corporal, ¿verdad? Ese sentido. ¿Se logra comprender, Adrián Mejía Aparicio? ¿Se logra comprender, Adrián Aparicio? Gracias, Lick. Muy amable. Ok, me estaba diciendo, levantando la mano, Ludwig Corleto. Sí, licenciado, solamente corroborar que nos habíamos quedado en el hecho de que está hablando de que el sistema americano tiene una tradición que data más de 100 años, Puerto Rico y Argentina, y mencionaba que esos son regidos por principios de realidad y que tienen una gran influencia a través del código, ¿verdad? Desde 1950, y que esto llegó a afectar a otras provincias del estado a utilizar este mismo principio, ¿verdad? Exactamente, exactamente, esa situación, pero esto es por la oralidad que han imperado en los procedimientos. Esto que también para nosotros, ¿verdad? La oralidad no es un sistema procesal regido por la oralidad, pero que no es puro, como les decía, o sea, es decir, que no es todo el procedimiento. ¿Por qué? Porque hay actuaciones que se hacen de manera escrita, ¿verdad? Entonces, sobre eso era lo que estaba hablando, lo último, ¿verdad? Ahora bien, ¿quién es que estaba? Permítame que. Dígame, Montano Hernández. Josué. Gracias, licenciado. No sé si me escucha. Sí, dígame. Fíjese, licenciado, que en relación a ese principio de realidad, tengo como la duda, en el entendido de que todo lo que se diga delante del juez, como usted acaba de decir, porque es el hecho que el juez esté presente en todo momento. Mi pregunta va, todo lo que se diga, no se va, por eso es la pregunta, ¿tiene que quedar por escrito, al punto, o sea, todo al detalle, o simplemente lo más sobresaliente que se hable? Ok, muchas gracias, muy buena su intervención, bueno, su pregunta que nos está haciendo. Si usted lee, ¿verdad?, estos artículos que les he mencionado, 31, 32, y a la vez también lo que menciona el artículo 82, cuando habla sobre la sentencia que debe determinar, ¿verdad?, que comúnmente se puede dar sentencia, no estoy hablando de audiencia de sentencia, sino que sentencia, que se puede dar también en la audiencia de sentencia, ¿verdad? Dice que de manera sucinta los hechos, o sea, no es difícil que realmente se pueda consignar hasta el último suspiro que se dio por todas las partes que integran el proceso, ¿verdad?, en un acta. Se trata de la manera de poner los hechos más necesarios, ¿verdad?, con respecto a las pretensiones. Eso implica que las actas de audiencia tienen que ser lo más simples, ¿verdad? Tratar la manera de ser lo más
factible, ¿verdad? Esa redacción, ¿verdad? De lo que el acto procesal se determinó. Hay muchas veces, y sobre todo se da en materias como en penal, ¿verdad? Se trata de poner hasta lo último, se graban las audiencias y tratan la manera de poner, porque hay hasta sistemas, ¿verdad? Aplicaciones que pueden perfectamente todo lo que se habló en la audiencia escribirse, ¿verdad? Y ahí se van redactando y ahí va tratando la manera de irse poniendo. Entonces, si bien es cierto, hay estos mecanismos para hacer más fácil poder hacerlo, pero también hay que verificar que en cosas que no todo se puede consignar, ¿verdad? Hay aspectos que solo son lo necesario. Esos artículos que les estoy mencionando, 31, 32, 82 incluso de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Lo dice de esa forma, de manera sucinta, dice, de todos los actos procesales. ¿Se entiende, Montano Hernández? Afirmativo, licenciado. Gracias. Ok. Gómez Calderón. Onidia. Licenciado, una consulta. ¿Y si alguna de las partes, digamos estas, cuando ya se tiene la sentencia, alguna de las partes puede solicitar que tal vez siente que no se ve reflejada? ¿Cómo se evita, digamos, que no se vea, que vaya todo como lo más necesario en esa acta y no vaya alguna de las partes a querer como pedir revisión o impugnarla? No sé cómo explicarme, pero ¿hay algún mecanismo que alguien pudiera solicitar de revisión de escritos para tener la sentencia, o una vez esta se emite ya eso es lo que queda? Consulto solo. Ok, para que comprenderle y darle una mejor respuesta a su pregunta, usted me está mezclando sentencia y acta. ¿Se está refiriendo a qué? ¿A las actas redactadas de las audiencias o la sentencia? Me estoy refiriendo al acta, licenciado, disculpe. Perdón, ¿me decía? Me estoy refiriendo al acta. Ah, ok, bueno, mire, el acta se trata de la manera de consignar lo que pasó en la audiencia. Por eso es que las partes tienen que estar bien activas, o sea, abrir bien sus oídos, ¿verdad? Y verificar si en efecto lo que se ha consignado en la acta es lo que sucedió en audiencia, ¿sí? Entonces, ahora bien, si sucedió X situación y se dijo, el juez pues se le puede exigir, mire, consígnelo, ¿verdad? Pero como vuelvo a repetirlo, en las actas se pone lo esencial, lo necesario. Porque hay veces, imaginémonos, bueno, también lo vamos a ir viendo más adelante, pero hay veces en la conciliación, en la fase conciliatoria que da en la audiencia preliminar, las partes pueden estar discutiendo, ¿verdad? Aspectos para poder llegar a un acuerdo. Supongamos que sea de cuota alimenticia. Ellos están disputándose, diciendo uno que solicita de la demanda $150. El señor, la mamá, la señora al señor, supongamos, ¿verdad? Entonces el señor viene y dice, no puedo dar los 150, pero sí ofrezco la cantidad de $75, que eso lo puedo dar. Entonces hay una disputa, empiezan entre ellos, sí, pero esto no, que no sé qué, o sea, están ahí en ese momento tratando de llegar a conciliar, ¿verdad? Ahora bien, todos esos aspectos que entre ellos no se llegaron a establecer, dice el artículo 105 de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Se consigna lo que entre ellos llegaron, ofrecieron y llegaron a acuerdos, o por lo menos casi lo llegaron a un consenso. Porque si en ese ejemplo que les estoy poniendo de una cuota alimenticia que se solicita desde la demanda de $150, ¿verdad? Y al final la contraparte, es decir, la parte demandada ofrece $75, ¿verdad? Y no más de eso, entonces se dice que esos aspectos son tan necesarios que sean consignados en el acta que obviamente, ¿verdad? El señor está dispuesto a pagar $75. Ese aspecto, el juez a la hora de dictar la sentencia, allá en la audiencia de sentencia
o posterior a esa audiencia de sentencia, porque si es muy complejo el caso, no lo va a hacer en el día de la audiencia, perfectamente puede, ¿verdad?, tomar en cuenta que las partes llegaron. El juez no se va a acordar de tantos, juez o jueza de familia, de tantos casos que ha escuchado, ¿verdad? Entonces, por ende, es que la oralidad, a pesar que impera en el proceso de familia, ¿verdad?, es mixto. Se trata de la manera de llegar a poner aspectos tan necesarios que van a ser determinantes a la hora de dictar la sentencia, ¿sí? Pero no es todo hasta el último suspiro consignarlo. Y si las partes, el juez no consignó un aspecto tan necesario, las partes pueden pedirle en ese momento y decirle, mire, esto no lo consignó, esto es necesario, sobre todo para que sea valorado el día de la audiencia. Y ahí no se firma simplemente y se dice, no vamos a firmar, nosotros queremos que se redacte de esa forma. Ese es lo único. Cámara de Familia de la sección del centro ha mencionado que habían unas prácticas incluso bien inapropiadas por parte de los juzgados. ¿Y cuáles eran esos? Que se firmaba en blanco las hojas de papel bond, ¿verdad?, donde posteriormente se redactaba el acta y se le decía a las partes que llegaran dentro de 5 o 7 días hábiles, porque ahí va a estar ya redactada el acta. Eso son malas prácticas, ¿verdad? Y sobre todo somos humanos y no nos vamos a acordar de todo lo que pasó, todo lo que aconteció, ¿verdad? No obstante a eso, también debo decirles, si ustedes le dan lectura al artículo 117 de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad?, también da la posibilidad que se use medios magnéticos, decían en aquel entonces, porque recuérdense que el código, la Ley Procesal de Familia, así como el Código de Familia, data de 1994. Entonces, en esa época, todo lo que ahora es, ¿verdad?, en lo virtual, en lo tecnológico, ¿verdad?, ya es otro contexto de aquella época. Entonces, ahora perfectamente pueden hacerlo, como les digo, aplicaciones y todo. ¿Para qué? Para redactar, pero no es necesario poner todo y hasta el último suspiro. Pero si no hay una situación que no lo haya puesto el juez, ¿verdad?, eso perfectamente puede abrir la posibilidad de decirle al juez, mire, no le firmo esa acta, ¿verdad?, mientras usted no consigne esto, ¿verdad?, porque yo no estoy de acuerdo porque eso no lo consignó y no se dijo de esta forma, ¿verdad?, por decir un caso, ¿verdad? Entonces, bueno, es lo que les puedo decir, ¿verdad? No sé si se comprende, Gómez Calderón. Sí, gracias, licenciado. Me queda claro que podemos, o sea, que hay el espacio para poder solicitar al juez se incorpore Pero es elementos que se considere por las partes. Pero eso, para que comprenda, eso es el día de la audiencia, se tiene que hacer todo eso, ¿verdad? Para que se consigne. Ok, Gracias. perfecto. Gracias, licenciado. ¿Perdón? Perdón. Gracias, le decía. Ok, bueno. ¿No hay más preguntas a todo esto? ¿Los demás? ¿No hay más preguntas? De mi parte no, licenciado. Ok, diga. García Una consulta. Pérez. ¿Quién habla? Sonia Caballero. Dígame. Es que estaba leyendo el literal D, donde al final dice que el juez de oficio o instancia de parte podrá ordenar la reserva de la audiencia. ¿Qué se refiere con eso? Todas las audiencias son públicas. Es decir, usted quiere presenciar una audiencia, puede llegar a los tribunales, ¿verdad?, y solicitar que quiere presenciar una audiencia, sea de cualquier materia, familia, penal, niñez y adolescencia, etcétera. De toda cualquier materia que usted quiera comparecer, las audiencias son públicas, al igual que los expedientes. Pero hay aspectos en los cuales es necesario hacer esa pequeña reserva. Cuando hablamos de esa reserva es porque el caso no se le puede dar publicidad. Ustedes se fijan en los medios de comunicación, empiezan a mencionar que tal fecha se hizo audiencia de las partes, sobre todo en este régimen de excepción. Entonces ahí están los medios de comunicación, ahí andan, ¿verdad? Y es más en el Isidro, ¿verdad? Entonces,
el juez o jueza de familia da esa apertura para que la gente llegue. Claro que si es bastante afluencia de personal y las instalaciones chiquitas, muy difícilmente se les va a decir, miren, sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que darle un espacio a las partes interesadas que realmente entren, porque a ellos les atañe lo de la audiencia. Ahora bien, yo no sé si ustedes se recuerdan el caso del niño, estos niños que se intercambiaron, que nacieron y a unos padres en el hospital ginecológico, a unos padres le dieron a un niño, al otro niño, el niño francesito y el otro niño era salvadoreño. ¿Se recuerdan de ese caso? El punto es que en ese caso se le dio reserva, ¿verdad? ¿Qué implicaba con eso? ¿Por qué razón? Porque, ¿verdad? Se le dio mucha publicidad en los medios de comunicación, al grado que mucha gente, ¿verdad? Es bien activa en redes sociales y hasta agredía, ¿verdad? Entonces, a partir de eso se solicitó a la jueza, me recuerdo que fue la jueza segundo de familia de San Salvador, que ella, en virtud de toda esa agresividad que había, ¿verdad? Y sobre todo el morbo de la gente querer saber tanto de información con respecto a ese caso, que se solicitó que se dejara, que fuera con reserva. Entonces la reserva es que para que nadie, ¿verdad?, llegue ni a presenciar audiencia, ni a solicitar audiencia en ese caso, ni a ver el expediente. A eso se refiere ese literal que usted leyó, señora Caballero. Bueno, gracias, licenciado. Ok. Bueno, lo demás, ¿hay más preguntas? ¿O continúo? Licenciado, buenas noches. Buenas noches, dígame. Sí, yo estaba viendo las partes de las ventajas y las desventajas que tiene el principio aplicado al proceso, ¿verdad? Sobre lo que yo debo entender es que una de las ventajas que obtiene es que el juez prácticamente puede verificar un control o puede aplicar un control mejor en la dirección del proceso. Eso debo de entender que para eso se empezó a aplicar esta forma o esta técnica, basándose en el principio de oralidad desde 1994, ¿cierto, licenciado? El acceso, dice usted, para que el juez haya esa inmediación entre juez y partes. ¿A eso se refiere usted? Sí, me refiero a que el juez puede tener un mayor control de la dirección del proceso. Eso es lo que yo entiendo. Sí, exactamente. Esto se van a ir viendo más que todo las técnicas de oralidad. No sé si ustedes llevan una, ¿cómo que se llama? Una materia así de técnicas de oralidad, ¿verdad? Sí, el hecho en esa es un triángulo, ¿verdad? Juez y partes, ¿verdad? Que se forman en las audiencias. El juez obviamente valora muchos aspectos, sobre todo, como les digo, el lenguaje verbal y el lenguaje corporal, ¿verdad? Eso sobre todo cuando está escuchando prueba testimonial, ¿verdad? Entonces, esto para ver si las declaraciones son espontáneas de las partes, que todo eso se valora por parte del juez. Ahora bien, la oralidad sirve para eso, ¿verdad? Para esa inmediación. Vamos a ver este principio de inmediación que se relaciona con el principio de oralidad, pero la oralidad es que, ¿verdad? Hay ese espacio ya no de escritura, ¿verdad? De parte de los expedientes, ¿verdad? Que todo sea que el juez, ¿verdad? Las partes lleguen a solicitar alguna pretensión y el juez en el momento les esté resolviendo. Cuando hablé de Puerto Rico, ¿verdad? Países que son tan desarrollados, sobre todo esto en técnicas de oralidad, sobre todo esto en aspectos de oralidad en sus procesos, es que se haga todo esto más expedito, no tratar la manera de ir haciéndolo más lento, una respuesta a las partes. Y es así como la oralidad va en sintonía. Por eso es que, siendo los primeros en materias, ¿verdad?, fueron la materia de familia, aunque antes había dado un primer paso en la oralidad los procesos laborales, ¿verdad? Porque los procesos laborales, ustedes saben que el Código de Trabajo data de 1974, ¿verdad? Y familia en 1994, pero laboral solo hay una audiencia solamente para ver si concilian o no, y de ahí lo demás es escritura, ¿verdad?
Pero familia se trató la manera de que introducirlo a partir de estas observaciones que se hicieron por parte de las comisiones, ¿verdad? Observaciones que hacen directamente al Estado con respecto a los convenios suscritos por el mismo Estado y que viabiliza de alguna manera a las partes en sus derechos, ¿verdad? Entonces, eso fue una respuesta que se fue dando y por ende así fue que crearon la jurisdicción de familia. Posteriormente se fue adhiriendo a ella en las audiencias y sobre todo en la oralidad, materias como penal, ¿verdad? Ustedes ven en penal, desde que está en la audiencia inicial, es prácticamente hay una oralidad y hay audiencia. Ya no es como antes en el civil que se decía para la siguiente audiencia y que la audiencia era nada más escritos que se presentaban ante el juzgado, ¿verdad? Que el juez nunca mediaba en las partes ni sabía quiénes eran las partes físicamente, quiénes eran, ¿verdad? Para poder resolver sus causas. ¿Se logra comprender, Josué Merino? Sí, muchas gracias, licenciado. Merino, perdón. Ok, bueno, si no hay preguntas hasta acá, continúo siempre con el principio de oralidad. Bueno, ahora bien, el modo escrito, como les decía, vigente por muchos países, suponía que toda actuación procesal se forje, ¿verdad? De ese modo, es decir, lo escrito, ¿verdad? Y ha sido producto de la hipervaloración, ¿verdad? De la prueba documental que siempre se ha dicho se debe de ser, ¿verdad? Dentro del proceso. El aumento de los plazos, el término e instancias con el, digamos, consiguiente deseo de otorgar fehacientemente y seguridad a las declaraciones de las partes, que todo estaba consignado en las actas, cobrando pues toda vigencia lo que se podía tener, ¿verdad? Es decir, el temor radical en que las palabras, ¿verdad? Como en verdad ocurren, se pierdan, ¿verdad? Y luego pues que ha sido en puridad lo que ha generado la resistencia en sí, pues el cambio del sistema considerando el escrito como el más idóneo para controlar ulterior de las actuaciones. Es decir, porque si no consta en el expediente y está escrito, ¿verdad? A mí se me va a olvidar esas situaciones, ¿verdad? Por eso es que siempre se ha tomado en cuenta el modo escrito, que se mantiene totalmente y que nuestro país no sale de esa situación porque siempre hay ¿cómo se llama? Un sistema mixto en nuestro procedimiento de familia, que también está lo escrito y también lo oral, ¿verdad? Haciendo memoria por el Código de Procedimientos Civiles de El Salvador, que estaba en aquel entonces vigente desde el día 30 de junio, ¿verdad? O sea, estuvo vigente hasta el 30 de junio del 2010, pues ese código databa de 1881 y preveía, híjole, un procedimiento netamente escrito, ¿verdad? Sus ascendientes español, me refiero a esa ley de enjuiciamiento civil, que fue la copia que nosotros también ocupamos y que databa de España, pues, y que databa de 1855, igualmente regulaba de ese modo. Y pese a que contemporáneamente en esa región Alemania imponía un sistema oral, ¿verdad? Con la ley procesal. Y esto pues, tanto unos como otros a su manera justificaban la necesidad, ¿verdad? Que el sistema se mantuviera del modo que lo proferían, pues, aún reconociendo sus debilidades. Pues el oral resultaba ser mucho más caro por las situaciones, como les decía, de grabarlas, eran otros tiempos, ¿verdad? Y el escrito suponía una prolongación en demasía de la sustanciación del proceso, pues. Es decir, que podía ser más viabilizado con solo el hecho de presentar esos escritos, ¿verdad? Y que pudiesen establecerse de esa manera, ¿verdad? Eso lo daba en situaciones, ¿verdad? Que pudiesen darse, ¿verdad? Ahora bien, refiriéndonos al sistema oral, autores como David Echandía aseveran, ¿verdad?, que los procesalistas contemporáneos lo recomendaban insistentemente, pero exigían más a jueces y más costo, ¿va?
por lo que en muchos países, incluso como Colombia, no ha sido posible establecerlo en el civil, ¿verdad? Entonces, para poner los ejemplos de lo que decía David Chandía como autor, ¿verdad? Sino que pues incluso muy limitada. Esto era para la percepción de pruebas personales, testimonios e interrogatorio de parte y para el proceso oral, que incluso pues rige para los asuntos de mínima cuantía y unos, ¿verdad? De civiles y mercantiles, pero se consagró ampliamente, por decirlo así, pues con la salvedad de la demanda, la contestación y ciertas peticiones fuera, ¿verdad? De audiencia que se podían determinar, pues, y como les decía yo, en nuestra región, en el caso del proceso laboral, ¿verdad? Fue dándose por allá desde que nació dicha materia, ¿verdad? Dicho código, perdón, en 1974, para que se pudiese ser, ¿verdad? Ahora bien, el entorno, el número de jueces que se necesitarían, porque también eso era lo que decía para el caso de hacer la oralidad, porque por los casos que habían, tenía que tener más tiempo el juez, ¿verdad? Para poder, porque, o sea, teniendo las partes, tenía que dar una respuesta y tendría que dárselo más rápido, más expedito, ¿verdad? Es por eso que se decía el costo, y sin embargo, al momento de hacer el equilibrio entre las ventajas y desventajas, incluso que ofrece uno u otro sistema, es decir, el oral y el escrito, ¿verdad? Al momento de evaluar cuál de ellos cumple con más, digamos, contenido y menos esfuerzo, los preceptos constitucionales que obligan una pronta y cumplida justicia. Cuando digo esto, pronta y cumplida justicia, porque obviamente de ahí viene ese principio, ¿verdad? O una tutela judicial efectiva, ¿verdad? Eso es arribar sin esfuerzo a la conclusión que vale la pena la inversión y el costo por las consecuencias administrativas de justicia. Esto en la materia que podría ser, pues, ya sea en modo ágil y oportuno. Eso es lo que se han ido haciendo a lo largo de estos años por parte de órganos del Estado. En nuestro caso, sería el órgano judicial que está compartido por la Corte Suprema de Justicia y que de alguna manera ha tratado de ir cimentando o inyectando, por decirlo así, ¿verdad? Para que esto se pueda hacer, ¿verdad? La oralidad, es decir, las audiencias sean de esa forma, que el juez obviamente haya una inmediación entre las partes, etcétera. Si ustedes han tenido oportunidad de ir a algunos tribunales, ustedes van a ver que dentro de ellos, en sus instalaciones, hay computadoras, hay cámaras, ¿verdad? Que en la misma corte se les ha dado, ¿verdad? ¿Para qué? Para que puedan poder interactuar. Recordemos que en todas las materias, ¿verdad? Incluso se pueden hacer audiencias de manera virtual. Y cuando hablo de manera virtual es que obviamente tienen que esa interacción para con las partes que están incluso recluidas en un centro penitenciario. Y eso pues también hace ver que ese recluido pues tenga una inmediación con el juez, tomando en cuenta el principio de oralidad, para que su caso, en el evento sea parte demandante o parte demandada, pueda ser escuchado por el mismo juez, ¿verdad? Eso para tomarlo en cuenta. Hay otros autores que incluso pues han mencionado que la oralidad transmitida parecía difundir incluso mejor lo que personas que que lo que hubiera pronunciado. Es decir, que pretende hacer llegar o hacer u otros sujetos involucrados en el problema. Y cuando se pronuncia o da la palabra parece expresarse que está la persona pues individualmente considerado, que mejor cuando los mismos se expresan por escrito, es decir, una persona que dé o exprese ya sea su opinión, ya sea su pretensión, va a hacerlo diferente de manera personal, ¿verdad? Porque por su lenguaje verbal y a la vez por su lenguaje corporal. Y es diferente a lo escrito. Usted, el escrito, pues, si está bien redactado, el juez va a ir, ¿verdad?, a comprender sobre lo que se está pidiendo incluso, ¿verdad? Ahora bien, la Constitución española, a diferencia de la salvadoreña y de muchas otras de América Latina, prevé, pues, en su título sexto, que se refiere al poder judicial, específicamente
en artículos como el 120, pues que donde habla que el procedimiento será predominantemente oral, cuando estoy hablando de la Constitución española, y sobre todo en materia criminal, ¿verdad? Esto pues supone que en materia civil España le ha dado incluso, ¿verdad?, cumplimiento a las normas de la Constitución de 1978, hasta incluso pues la promulgación de la nueva ley de enjuiciamiento civil que ellos tienen. Ellos van más avanzados a la par de nosotros, pero es por esa misma situación de la oralidad, ¿verdad? Por otro lado, Cortés Domínguez ha señalado justamente que la exigencia del artículo 120 de la Constitución española, al imponer la estructura procesal predominantemente oral, significa que es, ¿verdad?, inconstitucional, porque hasta eso se ha dicho para el caso de un proceso estructurado exclusivamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se dice que también pueden llegar a errores en las cuales, ¿verdad?, y lo vamos a ver nosotros para el caso de los medios de impugnación que se pueden poner de manera verbal en las audiencias y que se pudiese decir, bueno, entonces, pero también la persona que está redactando no me va a poner, porque como todo tiene que ser de manera sucinta, no me va a poner todo la inobservancia o errónea aplicación de un precepto legal y que eso pues sea o dé la pauta para verificar el agravio y que eso conozca por parte del juez de segunda instancia, los magistrados de segunda instancia, es decir, de las cámaras, ¿verdad? Esto pues basándose en actos procesales escritos. Y esto pues significa igualmente que el conjunto de los actos procesales debe de ser mayoritariamente orales. Esto pues con independencia incluso de que sean actos del juez o de las partes, ¿verdad? Ahora bien, podemos decir también que hay una combinación entre el hablar y el escribir, porque asumiéndola sin duda alguna, pues, como lo decía Carneluti, esto es afirmar que la cuestión no es en sí el proceso que se debe servir solamente de hablar o de escribir, ni tampoco si el hablar debe dominar al escribir o viceversa, sino cuál de los dos debe concluir el diálogo, es decir, lo escrito o lo oral, ¿verdad? Si realizamos por decir el caso, podemos ver incluso situaciones que la oralidad en el proceso civil, ¿verdad?, pueden poseer, pues, de alguna manera, como el Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica, que pregona un proceso civil de esa naturaleza, es decir, de alguna manera escrita, oral, como países también como Uruguay, ¿verdad?, donde el Código General del Proceso de la República Oriental de Uruguay tiene un sistema que data de 1989, o sea, 33 años, ¿verdad?, totalmente adscrito a la oralidad. Pero y ahí vemos que también, en términos generales, luego de hacer una evaluación por distintas latitudes durante el siglo XX, se destaca que, por ejemplo, el procedimiento inglés es tradicionalmente oral. O sea, vemos otros escenarios, ¿verdad?, que se dan, ¿verdad?, y que se establecen también. Así podemos ir poniendo incluso ejemplos que se dan de muchos países, ¿verdad?, que datan para algunos, ya sea de manera que la oralidad han predominado y que han avanzado, ¿verdad?, y hay otros en la escritura, ¿verdad?, que pueden establecerse. En nuestro país incursionó en esa faceta, ¿verdad?, como les digo, para el caso de nuestra Ley Procesal de Familia en 1994, en octubre de 1994. En el caso del Código Procesal Civil y Mercantil, que entró en vigencia el 1 de julio del 2010, también se fue dando para esa materia, ¿verdad?, la oralidad. Y entró en vigor, pues, a partir, pues, de la entrada en vigencia del Código Procesal Civil Mercantil, instituyendo un sistema procesal que combina la escritura y la oralidad. Este código, al igual que nuestra Ley Procesal de Familia. Cuando hablo de esto de Código Procesal Civil y Mercantil, obviamente es materia tronco y de manera de aplicación supletoria en materia de familia, ¿verdad?, porque en materia de familia siempre se direcciona a este código. Ahora bien, ese mismo código en su artículo 147, ¿verdad?, señala que las actuaciones procesales se habrán de realizar, ¿verdad?, bajo el principio general de oralidad.
Y sin embargo, la demanda y su ampliación, la contestación de la demanda, la reconvención, que todos estos aspectos los vamos a tocar nosotros en otras unidades, ¿verdad? Y cualquier resolución que ponga fin al proceso o surta efectos, ¿verdad?, materiales sobre la pretensión serán siempre por escritos, ¿verdad? Porque si se da en civil, ¿verdad?, también en familia, ¿verdad? Y salvo excepciones legalmente previstas, las declaraciones de testigos y peritos serán en forma oral, ¿verdad? Cuando hablo de esas declaraciones de los testigos y que obviamente son interrogados en audiencia, allí de manera oral por parte del juez es valorada, determinada por ese aspecto, ¿verdad? Cómo están, ¿verdad? Entonces, en materia de familia, como les digo, se deben de establecer, ¿verdad?, a partir de estos mismos artículos que les estoy mencionando, ¿verdad?, que se establecen y también se deben determinar también con respecto a la inmediación. Ahora bien, cuando hablamos de esto, bueno, no sé a todo esto si ya hay preguntas, ¿verdad?, de lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Volviendo a retomar, ¿verdad?, con esta oralidad, ¿verdad? Y incluso pues analizando el contenido del artículo 91 del Código de Familia, se indica la obligación del juez de carácter de, cuando les hablaba, ¿se acuerdan?, de la nulidad de matrimonio que se pudiese hacer cuando estábamos hablando con lo dispositivo, ¿verdad?, que de alguna manera también pudiese, ¿verdad?, ser tomado por el juez a partir de ese hecho de que de manera oficiosa también pudiese ser, ¿verdad?, para algunos casos, y retomarlo, ¿verdad?, se establece en esa situación, pero a partir de las formas que también por oralidad, pues también por parte del juez pueden hacerlas, ¿verdad?, pueden establecerlas y determinarse, ¿verdad? Ahora bien, no sé si hay preguntas hasta este momento de lo que hemos hecho. Yo voy diciendo de alguna manera puntos, ¿verdad?, de lo que hemos estado hablando, pero también necesito que ustedes, por favor, vayan preguntando, ¿verdad? La necesidad también de que contribuyamos, nutrimos esto de la clase, pues, y aparte no solamente mía, también de ustedes, ¿verdad? Ahora bien, volviendo a la cuestión, ¿verdad?, de lo que hemos estado hablando, esto es la oralidad. Bueno, a partir de aquí puedo establecer, ya sea por la economía, principio de economía, celeridad y concentración, que son otros aspectos que también podemos estar o retomar, ¿verdad? El principio de economía procesal se define según el diccionario jurídico Abelardo Perrot como la aplicación de un criterio utilitario en la realización empírica del proceso, esto pues con menor desgaste posible de la actividad jurisdiccional. Otros han afirmado que según este principio, el proceso ha de desarrollarse con mayor economía en tiempo, de energías y de costos y de acuerdo a las circunstancias en cada caso. Dicho principio lleva implícito otros dos principios como son el de celeridad y de concentración, haciéndose referencia a que las diversas etapas del proceso se limitan a tiempos indispensables para realizar los actos que en ellos conllevan y que deben pues reunirse o concentrarse las cuestiones litigiosas para ser resueltas en todas ellas o al mayor número de posibilidades de las mismas en la sentencia definitiva, evitando pues que se suspendan el curso del proceso en lo principal, ¿no? Cuando hablamos del principio de celeridad, ¿verdad?, supone simplicidad en los trámites, ¿verdad?, concentración en los actos procesales, es decir, concentrado todo eso, no implicándole más tiempo, limitaciones de los medios de impugnativo, cuando les decía también con el caso de la oralidad, ¿verdad?, que se ponen en audiencia, también se pueden hacer en esa limitación en los medios impugnativos
¿verdad? Este principio de celeridad, buscando obviamente justicia más rápida y económica. La prontitud del proceso se vincula al postulado de que la justicia que tarda demasiado ya no es justicia. En otras palabras, la normal duración del proceso que configura una negación, ¿verdad? De justicia. Ahora bien, sobre el principio de concentración, Roland Arazi hace mención, ¿verdad? O apunta a la reunión de actos y diligencias que fueran menester pues, realizar y que cobra pues singular importancia en los procedimientos pues que adoptan a la oralidad, ¿verdad? En los que prácticamente toda actitud probatoria se realiza en una o pocas audiencias fijadas en días consecutivas, ¿verdad? Y próxima a la etapa conclusiva del proceso. Esto porque de modo que las declaraciones de las partes y los terceros que intervienen en él no se desconfiguren, ¿verdad? O desfiguren, ¿verdad? O se pierdan por acción del tiempo y que la sentencia sea pronunciada por el mismo juez que intervino en la recepción de la prueba. Porque si no es así, ¿verdad? Esa valoración no la puede hacer otro juez, se tendría que hacer por uno nuevo, es decir, anular todo lo actuado por el anterior, porque pueden haber situaciones en las cuales un mismo juez no pudo dictar la sentencia en la audiencia de sentencia, pero posteriormente, dentro de los 5 días que dice el artículo 121 de la Ley Procesal de Familia, la va a dictar, pero imaginémonos en ese supuesto de esos días, como todo, ¿verdad? Fallece. Entonces, hay aspectos que tienen que, no puede venir otro ya en esa etapa del dictado de la sentencia, ¿verdad? Motivarla, tendría que mediar con la prueba. Estos principios en nuestro medio son una expresión del principio constitucional de pronta y cumplida justicia que establece el artículo 182, regla quinta de la Constitución. Se pretende incluso pues que los reclamos de las personas justiciables, ¿verdad? Vinculados a problemáticas específicas que surjan del seno de la comunicación se resuelva incluso de manera ágil para poder determinar, ¿verdad? Esto pues ágil, oportuno a fin de no prolongar, ¿verdad? Indebidamente el conflicto y generando, por decirlo así, ¿verdad? La solución pertinente que de acuerdo al sistema jurídico sea la adecuada para satisfacer las peticiones planteadas. Ahora bien, hay procesalistas como por ejemplo Omar White, donde dice que los procesos deben ser, ¿verdad?, simples, sin poner trámites innecesarios. Por esto es importante el conocimiento, ¿verdad?, de los pasos que deben seguir en la dirección hacia el acto jurisdiccional llamado sentencia o en la aplicación de algunas medidas, digamos, alternativas a esa sentencia. Auxiliar judicial debe procurar entonces no alargar los procesos ni debe permitírsele ser víctima de aquellos que quieran producir atrasos en la tramitación del mismo. Y esto pues ocurre mucho en algunos operadores de derecho, ¿verdad? Cuando hablo de operadores de derecho, operadores judiciales, los jueces, ¿verdad? Por eso tanto el auxiliar como el juez deben procurar la eliminación de todo vicio. Cuando hablo de auxiliar, ¿verdad?, estamos hablando de todas las partes que también integran, ¿verdad? Ahora bien, implica que los procesos de familia deben realizarse en los plazos que la ley señala y que la actuación judicial debe procurar la consecución de dicha finalidad. La estructura del proceso concreto, incluso pues principios que se pueden dar, pues como por ejemplo la presentación de la demanda y juicio de admisibilidad que se da. Una vez presentada la demanda, obviamente, como les decía, como el principio dispositivo, ¿verdad?, el juez o jueza cuenta con 5 días hábiles. ¿Para qué? Para analizar si la misma cumple con los requisitos que señala el artículo 42 de la Ley Procesal de Familia. Si no los cumple, debe haber una prevención para que se acrediten y para ello debe haber un plazo de 3 días, así lo dice el 96 de la Ley Procesal de Familia. Ahora bien, hay otros aspectos, esto lo vamos a ir viendo más detenidamente, pero se los estoy poniendo así, ¿verdad?, para que se pueda comprender el principio. Pueden haber otras situaciones, otros actos procesales, como por ejemplo el emplazamiento y contestación de la demanda.
Una vez admitida la demanda, el juez o jueza debe ordenar el emplazamiento de la persona demandada, ¿verdad? Y esta debe contestar en el plazo de 15 días y en la contestación debe alegar todo lo que le corresponda, ofertar pruebas, pruebas pertinentes, contrademandar, plantear incidentes, etc. Pero para eso, ¿verdad?, lo establecen los artículos 97, 49. ¿Se acuerdan que también estuvimos viendo la clase anterior? Pues eso puede suceder. Y en este caso, que estamos hablando de este principio de concentración, puede establecerse de esa forma, ¿verdad? Economía procesal, celeridad, concentración, para establecerse de esa forma, ¿verdad? Entonces, ahora bien, también pueden haber otros actos procesales como el examen previo y la audiencia preliminar. Una vez ha transcurrido el plazo para la contestación de la demanda, que son los 15 días, el juez o jueza de familia cuenta con 3 días hábiles para realizar para analizar nuevamente la demanda, la contestación de la demanda y la documentación anexa a la misma, y luego debe señalar fecha para la realización de la audiencia, ¿verdad? Esto pues para la audiencia preliminar. Esta audiencia debe señalar en un plazo que oscile en no menor de 10 días ni mayor de 30, contado a partir de la notificación del acto que la ordena. Ahora bien, la audiencia de sentencia y sentencia, cuando no sea posible la conciliación, ¿verdad?, o esta haya sido parcial, se procederá a fijar fecha para audiencia de sentencia en el mismo plazo designado para la preliminar. En dicha audiencia se verifica la actividad probatoria y se dictará la sentencia definitiva, ¿verdad?, sea en el acto de la audiencia o dentro de los 5 días posteriores, como les digo, que establece el artículo 121 de la Ley Procesal de Familia. Ahora bien, hay también fases, como la fase de impugnación y ejecución. Una vez dictada la sentencia, la misma puede ser apelada en plazo de 5 días. Así lo establece el artículo 156 de la Ley Procesal de Familia. El Tribunal Superior en grado tiene asimismo 5 días para resolver el recurso planteado, y transcurrido el plazo de impugnación o resuelto el recurso de apelación sin que se interponga la casación, ¿verdad?, la sentencia queda firme y acto seguido se procede a su ejecución. Ahora bien, cumpliendo el principio constitucional de pronta y cumplida justicia, mediante la concreción de la economía, celeridad y concentración del proceso de familia en los plazos que señala la ley, no debería durar, por regla general, y salvo a excepciones pertinentes, más allá de 4 o 5 meses. ¿Verdad? La Corte Suprema de Justicia incluso da a los operadores de justicia hasta incluso 6 meses para procesos contenciosos, no así para diligencia, porque en diligencia dice la Corte, bueno, y porque la ley también establece 15 días hábiles que se deben de resolver, más 5 días hábiles de su admisibilidad, que son 20. Entonces, tomando en días corridos, sería mes y medio, ¿verdad? Pero hasta eso, diligencia ha puesto hasta para los 3 meses para que se resuelva. Ahora bien, las diligencias de jurisdicción voluntaria en esa misma idea no deben de durar más, incluso pues de 3 meses, ¿verdad? La simple constatación fáctica de la experiencia en los juzgados de familia nos indica que normalmente el proceso tarda mucho más tiempo. Ello puede originarse por diversos factores y no siempre vinculado a la actuación del juez o jueza de familia. Sin embargo, hay que reforzar la idea en atención a los principios de que el juez o jueza como director del proceso tiene la obligación de sustanciar el mismo en los plazos que la ley señala, ¿verdad? Eso para determinarlo, este principio de economía procesal, ¿verdad?, que está inmerso, ¿verdad?, el de celeridad y de concentración, ¿verdad? Eso para que lo tomen en cuenta, que se pueden establecer en ello, ¿verdad?, en esa determinación, ¿verdad?, para establecerlo. Ahora bien, el artículo 182 de la Constitución, en la atribución quinta, menciona sobre esto y sobre todo el principio de pronta y cumplida justicia que se debe establecer, ¿verdad? Ahora bien, esto de la celeridad procesal, el principio de pronta y cumplida justicia que debe establecer, que va vinculado con el principio de economía procesal y concentración procesal, también se va ligado para poder ir estableciéndolo, ¿verdad?,
de que las personas, el usuario tenga una respuesta oportuna, ¿verdad? De tener una perspectiva de justicia como función incluso y como valor. No basta saber que eventualmente habrá una resolución que satisfaga una pretensión, sino que además deben proscribir las lentitudes que la revierten, es decir, que les entorpecen ese trámite. Pues la concentración de las actuaciones va encaminada en ese fin, es decir, procurar que con el menos esfuerzo jurisdiccional se realicen la mayor cantidad de actuaciones, lo cual se traduce en una aceleración requerida en el proceso en sí. Uno de los métodos entonces idóneos incluso para procurar, ¿verdad?, esa aceleración, ¿verdad?, es la concentración de las actuaciones, y para ello, como incluso dicen tratadistas como Cortés Domínguez, podría considerarse pues en esto de la concentración la reducción de los plazos y términos conforme a las necesidades sociales en el momento presente, ¿verdad? Mayor inmediación en los actos procesales, en los actos de comunicación, perdón. Una tercera, como el estímulo de la autocomposición intraprocesal. Una cuarta, podemos decir, en la prohibición de incidentes suspensivos. Una quinta, el tratamiento incluso, ¿verdad?, tratamiento preliminar de los presupuestos procesales. Una sexta, el establecimiento de una fase elástica de alegaciones y otra preclusiva de la prueba, ¿verdad?, que puedan haber o inmediar, ¿verdad? Y una séptima, una instauración plena de la oralidad en la fase probatoria. Si ustedes ven, ¿verdad?, la oralidad va también incluida o inmersa en esta. Ahora bien, la instauración de la oralidad empero, ¿verdad?, y siguiendo el significado irrestricto de tales principios de concentración, celeridad, ¿verdad?, economía procesal, debe entenderse a lo largo de todo el proceso y no solamente en la fase probatoria. Lo más idóneo resulta de ser el proceso por audiencia, ¿verdad?, donde incluso pues queda registrado por escrito ciertos actos y donde a la vez se celebran audiencias públicas. En el proceso común, como es el Código Procesal Civil y Mercantil, debe haber por lo menos 2 audiencias, dice el Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Y cuál es? La audiencia preparatoria, que para nosotros en familia es la preliminar, y la audiencia de sentencia, también que nosotros también la tenemos en las leyes procesales de familia, en la ley procesal de familia, ¿verdad? Esto cuando hablamos de la preparatoria, donde haya una posibilidad de concentrar todo lo relativo a los actos de iniciación, es decir, desde que se interpone la demanda, ¿verdad?, y una probatoria donde la prueba se produzca, ¿verdad? La concentración de los actos, eso en consecuencia que pueden llegar a realizarse en la audiencia incluso preliminar para el caso de familia, esas oposiciones de excepciones, el allanamiento, el ofrecimiento de prueba, la conciliación, entre otros. Había una expedición en la impartición de justicia, es decir, para que todo esto se dé de manera concentrada. La idea, por otra parte, incluso pues de concentrar la prueba en una sola audiencia y que deviene, digamos, del necesario cumplimiento de la lealtad procesal y de que el proceso se resuelva al más corto plazo, ¿verdad? Ese es el fin, es decir, no hacerlo más engorroso. Debemos de tomar en cuenta, como en El Salvador, con el derogado Código de Procedimientos Civiles, daba la posibilidad de disponer y producirla en cualquier estado y que podría permitir la indefensión y el menoscabo de la identidad de las armas entre los contendientes, ¿verdad? Esto incluso suponía que la oralidad produzca importantes ventajas al cumplimiento efectivo de este principio de concentración, ¿verdad? Y no solo desde la perspectiva probatoria, sino frente a la propia celeridad que supone concentrar, ¿verdad?, la mayor cantidad de actos en el menor espacio posible, que desemboca ineludiblemente en una mejor impartición de justicia. Cuando hablamos de los principios de concentración y celeridad, ¿verdad?, son entonces baluartes en el sistema de oralidad. ¿Por qué? Porque son justamente ellos quienes en una relación de dependencia destacan la importancia del método regido por las audiencias,
que esto no solo desde la perspectiva del justiciable y su necesidad de pronta y cumplida justicia, sino desde la perspectiva del propio Estado, ¿verdad?, que cumple con su obligación constitucional de propiciar las mejores herramientas al justiciable para que disponga de ellas al momento de acudir a los tribunales en general y solicitar la satisfacción de una pretensión, ¿verdad? Entonces, esto para tomarlo en cuenta, ¿verdad? Que estos principios van en esa sintonía, ¿verdad? Debo decirle, lo voy a dejar aquí en el tintero, que es otro principio, aunque lo hemos hablado así un poquito, ¿verdad?, en toda esta clase, sobre el principio de inmediación, ¿verdad?, que también es necesario para la oralidad, ¿verdad?, y que también que se daba, que yo les estaba hablando sobre la inmediación, siempre ¿cómo que se llama? En el principio de oralidad, ¿verdad? Hay autores como Enrique Vescovi, que habla sobre este principio y lo menciona, que quiere que donde el sentenciador tenga el mayor contacto, dice Enrique Vescovi, ¿verdad? Contacto personal con los elementos subjetivos y objetivos que conforman el proceso, que supone incluso, él dice que supone además la participación del juez al procedimiento y convirtiéndolo también en protagonista, lo cual hace intervenir directamente en su desarrollo. Otros autores incluso han manifestado que en el derecho procesal el principio de inmediación, ¿ya?, es aquel que existe o que exige el contacto directo y personal del juez o tribunal con las partes y con todo el material del proceso, excluyendo cualquier medio indirecto del conocimiento judicial. Por el caso de David Echandía, ¿verdad?, menciona que la inmediación significa que puede haber una inmediación de comunicación entre el juez y las personas que obran en el proceso, pues, y los hechos que en él deban hacerse constatar y los medios que prueban que se utilicen, ¿verdad? Los medios de prueba que se utilicen incluso, ¿verdad? Sí lo menciona él, ¿verdad? Exige al juzgador un papel incluso mucho más protagónico y creativo, lo cual desde luego exige asimismo una nueva mentalidad, puesta que la actividad del juzgar se vuelve más dinámica, pretendiéndose al final alcanzar no la verdad procesal, sino la verdad material, lo que será incluso posible la cercanía del juez con las personas o las partes y la prueba que se vierta en el proceso. Otros autores, refiriéndose a dicho principio, han expresado, incluso como Jimeno Sendra, que el principio de inmediación significa que el juicio y la práctica de las pruebas han de transcurrir ante la presencia del órgano jurisdiccional competente. Esto, pues, viéndolo así, que esa inmediación, esa cercanía, y tan solo quien ha presenciado la totalidad del procedimiento, oído las alegaciones de las partes, incluso, y quien ha asistido a la práctica de las pruebas, está legitimado para pronunciar la sentencia. Otros, incluso autores como Omar White, ¿verdad?, menciona que el principio de inmediación es la relación directa entre el juzgador, las partes, las personas físicas, jurídicas de la prueba, es decir, él menciona como los testigos, peritos, etcétera, y donde el juez tiene una relación directa con los elementos objetivos y subjetivos del proceso, y en lo mismo el juez recibe las pruebas en que se dicta la sentencia, ¿verdad? Entonces, eso para ir mencionando, ¿verdad?, sobre este principio de inmediación. No sé si a todo esto me están comprendiendo. No veo que me hagan preguntas ni que me levanten la mano. O sea, yo trato la manera de querer poder, que ustedes pues también pregunten, ¿verdad? Como les digo, esto es nutrir sobre el tema que estamos hablando. Sí, licenciado, sí le estamos comprendiendo. En lo personal, sí le voy comprendiendo a perfección el tema, licenciado. Gracias. Ok. ¿Los demás? También, licenciado. Yo también, Lick. Ok. Yo también le comprendo.
Ok. Sí, licenciado, se le va comprendiendo. Lo único que aquí ya empezó a llover un poquito fuerte y poco logro escuchar, pero sí le voy comprendiendo. Ok, muchas gracias, Delmi Contreras. Bueno, entonces para la próxima clase, este fin de semana, voy a tratar la manera de ponerle la actividad ya propia del laboratorio para que ustedes ya lo hagan en grupo, ¿verdad? Voy a tratar la manera ya de culminar sobre esto, ¿verdad? Para poner las tareas. Si no hay preguntas, ¿verdad? Hasta este momento, pues, decirles, ¿verdad? Que sigan participando, ¿verdad? Es necesario que ustedes estén preguntando, nutran estos temas para que ustedes salgan bien en el examen, ¿verdad? Y no solamente por querer salir bien en el examen, sino que también para que ustedes en la práctica, ya cuando anden ejerciendo la profesión, puedan hacerlo de la mejor manera, ¿verdad? Bueno, Licenciado, una consulta. sí. Haciendo un pequeño paréntesis, fíjese que yo estoy tratando de conseguir material referente a cada uno de los temas que usted va dando. Y si los compañeros consideran a bien, yo les puedo ir subiendo lo que voy encontrando, porque son tesis de otras universidades, son libros, cosas así, que yo siento que es información, perdón, que yo siento que nos va a servir a todos. Bueno, yo les estoy poniendo ahí las leyes y estoy tratando de poner así contexto de extractos de autores, ¿verdad? Para no saturarlos tampoco a ustedes, ¿verdad? Porque lo que poco que voy poniendo aquí en las diapositivas y todo son lo que voy consignando de autores, ¿verdad? Pero también si usted nos está compartiendo eso, bienvenido sea, ¿verdad? Y ahí está la plataforma Moodle y vamos a estar compartiendo con todos ustedes eso. Sí, hay un grupo de WhatsApp general, ¿verdad? Que creo que la mayoría estamos ahí, que si me permiten los compañeros, yo puedo compartir lo que yo vaya encontrando y a criterio considero que nos pueda ayudar. Ok, si es así, pues podemos hacerlo. Y si en la plataforma Moodle también lo puede compartir. Ahí estamos para con eso, ¿verdad? Creo que también sería beneficioso para con eso. Si No usted lo puede importa, compartir licenciado, ahí. no importa que sean tesis de otra universidad. No, no importa. Eso es para nutrir nuestro trabajo, nuestro Muchas tema. gracias. Ok. Muchas gracias, licenciado. Ok. ¿Quién hablaba? Perdone. Yo, licenciado, perdone. Fíjense Ajá. que yo, o sea, me incorporé a la clase hasta como a las 7:20 porque no podía ingresar. Esa fue una cosa. Y otra cosa que le quería pedir al compañero que si comparte el link del grupo en el chat de aquí de Teams para poder ingresar al WhatsApp, al grupo de WhatsApp que han hecho. Si Solamente ustedes, eso, licenciado. Gracias. ok. Mencionando sobre eso que usted estaba mencionando, señorita Portillo, eso, si usted se mete a Teams en las clases anteriores, va a ver que ahí compartieron un enlace de un grupo de WhatsApp. Ahí está. Espero lo haya visto. Gracias, Los demás licenciado. también. Ujú. Bueno, Igualmente yo ahí lo compartí, licenciado, ahorita en estos momentos, el link. ok, muchas gracias, Ludwig Corleto. Es bueno que nos estemos compartiendo esto. Gracias, oye, muy amable. Bueno, ahí está para que puedan hacerlo en esto. Bueno, si no hay más preguntas, nos quedamos hasta aquí. Que tengan una feliz noche y nos vemos en la próxima clase, que sería el próximo lunes. Gracias, licenciado. Feliz Buenas noche, noches. licenciado. Cuídense, buenas noches. Feliz Buenas noche. noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Gracias, feliz noche. Feliz noche.